Bueno, vamos a pasar a la segunda unidad de esta nuestra materia, derecho sucesorio, entrando más a lo específico, a sus conceptos, a las clases de sucesiones y a algunas figuras particulares que son muy útiles para el momento de ejercer como abogados la profesión en la que elegimos. En primer lugar, vamos a ver que cuando tenemos que dar conceptos de una materia, los conceptos siempre tienen alguna falta. No hay un concepto que tenga una clara definición y digamos acá está todo previsto. Sin embargo, hemos subido al material de estudio, por ejemplo, el concepto de derecho sucesorio de la doctora Mariana Iglesias, que es la directora de la especialidad de Derecho de las Sucesiones única que hay en el país en la Universidad Nacional de Rosario. Esta profesora nos dice que el derecho sucesorio es el conjunto de reglas o normas jurídicas que regula la transmisión de bienes y de derechos que le pertenecen a quien fallece. Esta conceptualización pone el foco en las normas. Pero como hemos visto en la unidad anterior, a mí me importa y a la cátedra le importa no solo tener en cuenta las normas, sino la realidad social y también los valores en juego en la sociedad. Porque las normas se pueden modificar, deberían modificarse de acuerdo a lo que la sociedad nos va demandando. Entonces es un concepto importante, pero no es el único concepto. También lo que sí tenemos que poner en énfasis es que va a tratar todo aquello que se genere a partir de la muerte de una persona. La muerte de las personas en nuestra materia la vamos a encontrar en la parte general del libro primero. Entonces también vamos a pensar en otro concepto un poquito más completo, que es el que nos da la doctora Lloveras, Faraoni y Orlandi cuando se refieren al derecho sucesorio lo ubican como parte del derecho privado. Al ubicarlo como parte del derecho privado, dicen que es aquel que regula las sucesiones mortis causa, separando o excluyendo del concepto las sucesiones por actos entre vivos, y que se va a referir al destino de las titularidades de las relaciones jurídicas, lo que va tanto las activas como las pasivas de una persona para después de su muerte. En este concepto nos vamos a dar cuenta que se mira a la titularidad de las relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay una persona que ocupa una posición como sujeto jurídico en el mundo jurídico y al morir desaparece esa persona y tiene que ser reemplazado por los sucesores. Vamos a ver que nuestro ordenamiento jurídico dentro de la categoría sucesores va a referirse específicamente a los herederos y a los legatarios. Dentro de los herederos vamos a ver esos que tienen una vocación a la universalidad y dentro de los legatarios a un bien o a una cosa en particular. ¿Por qué digo que este concepto también hace ruido a la cátedra? Porque nosotros decimos que hoy ya no podemos hablar dentro del derecho de cosas binarias, público, privado, civil, comercial, fondo, forma, sustancial, subjetivo. Vemos en la práctica y los doctrinarios así nos enseñan que no hay derecho privado puro. Si bien podríamos decir que el derecho de las sucesiones es parte del derecho civil y que el derecho civil históricamente siempre estuvo en lo privado porque regulaba las relaciones entre los particulares, vamos a ver que tienen importantes conexiones con lo público. Al Estado le importa proteger ciertas instituciones, es más, el Estado mismo puede aparecer incluso como heredero en lo que nosotros vamos a estudiar como la herencia vacante en las otras unidades. Es decir, que el derecho sucesorio está como parte del derecho civil,
siendo parte de un derecho privado que se esfuma, no un derecho privado rígido que no tiene nada de interés público. La legítima es una institución que nuestro Código Civil y Comercial ha receptado y que tiene en cuenta esto de lo público. Le interesa al Estado argentino, a nuestros legisladores, y por eso así lo escribieron, velar por los intereses sociales, velar por los intereses familiares. Por lo tanto, podemos decir con claridad que nuestro derecho sucesorio tiene esas características de contener relaciones jurídicas, normas jurídicas y regular todo lo referido a la sucesión mortis causa. En esta unidad queremos profundizar las formas sucesorias. En el libro quinto vamos a encontrarnos en el título noveno justamente con dos de las formas sucesorias a las que nos vamos a referir de manera detallada. En primer lugar, las sucesiones intestadas o ab intestato o deferidas por la ley y con todas las variaciones que eso tiene, y también en el título 11 a las sucesiones testamentarias. Es decir, el Código Civil y Comercial, repito, a partir del artículo 2424 y hasta el título, incluyendo hasta el título 11º, o sea, el artículo 2461, se va a referir todo lo que tenga que ver a las sucesiones legales o intestadas. Y a partir del 2462 se va a referir a todo lo que tiene que ver con los testamentos, sin referirse como un tipo distinto a lo que puse en tercer lugar como contractual. Hay autores que dicen que el Código Civil y Comercial tiene tres tipos de sucesiones: la legal o intestada, la testamentaria y la contractual. La cátedra considera que no podemos hablar estrictamente de una tercera forma de sucesiones, sino que sí podemos hablar de una sucesión más planificada. Pero no quisiera, en mi opinión, adherirme a la posición de que esta es una tercera forma, porque en realidad, por regla general, están prohibidos los contratos de herencia futura. Entonces lo vamos a tener así: las dos formas de sucesiones mortis causa reguladas expresamente son la legal, legítima o ab intestato, y la testamentaria, y tenemos una forma de planificación sucesoria que no se encuentra en el libro de las sucesiones quinto, sino que nos remiten al artículo 10.10 a la parte de contrato. Es muy importante que lean todos los artículos del Código Civil y Comercial en detalle a partir del artículo 2424 hasta terminar el libro quinto para comprender con claridad de lo que estamos hablando. La sucesión legal o ab intestato es la que se genera a partir de la muerte de la persona y son aquellos llamados por la ley a suceder. Esto tiene una aclaración que está en el artículo 2277. También se genera todo el proceso sucesorio cuando nosotros nos encontramos con la muerte presunta, figura a la que vamos a estudiar porque es un juicio particular por el cual la ley presume la muerte de una persona. ¿Y quiénes pueden suceder? ¿Quiénes pueden recibir una herencia? Pueden recibir una herencia tanto las personas humanas que existen a la muerte, al momento de la muerte del otro, como las concebidas que nazcan con vida de acuerdo a las condiciones que están en la parte del libro de relaciones familiares, las nacidas después de la muerte por técnica de reproducción humana asistida, si así se pautaron, y también pueden recibir herencia las personas jurídicas. En las sucesiones intestadas es importante que tengamos en cuenta que nuestro Código Civil y Comercial prevé un orden, el orden por el cual accedemos a las sucesiones. Y en primer lugar van a estar los descendientes, también en ese orden sucesorio están los ascendientes para el caso en que no hubiera descendientes,
Y estos descendientes y estos ascendientes pueden concurrir con el cónyuge o el cónyuge puede heredar solo. Es importante porque en el Código Civil de Vélez, el anterior régimen jurídico, no estaba incluido como sucesor el cónyuge, que el Código Civil y Comercial ahora lo ha incluido. Y esto tiene muchísimo que ver con el derecho de familia, que hoy nos permite tener diferenciado el régimen patrimonial, matrimonial, y para eso vamos a tener consideraciones particulares respecto de si hablamos de los bienes gananciales o de los bienes propios de un cónyuge. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué el Código Civil y Comercial, que tiene en cuenta la realidad, no reguló las uniones convivenciales? Específicamente no lo reguló aquí, dentro de las sucesiones intestadas, pero da la posibilidad al conviviente a través del testamento de dar una participación en sus bienes para después de su fallecimiento al conviviente. Es decir, hoy en la Argentina el conviviente no hereda en principio como parte de las sucesiones deferidas por la ley, pero podría recibir bienes a través de un testamento. Y también en este orden sucesorio vamos a incluir los parientes colaterales, que serían los hermanos, los primos, para aquellos casos de personas que no tuvieran descendientes o ascendientes, ni tampoco cónyuges. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a estudiar esto en las sucesiones ab intestato o legales. Después tenemos la otra forma sucesoria, que son las sucesiones testamentarias. El Código Civil y Comercial, después de la reforma, le da muchas oportunidades a la que la persona haga uso de la autonomía de la voluntad y haga su testamento para instituir herederos, para decir quién va a administrar los bienes durante la etapa en la que se debe dar algo en particular a los legatarios, para dejar todas aquellas indicaciones o preferencias que van a ser tenidas en cuenta cuando él ya no esté presente. ¿Cuáles son las formas testamentarias? Nuestro Código Civil y Comercial receta dos formas testamentarias: el testamento hológrafo, el de puño y letra, con todos los requisitos explicados claramente con la lectura del Código Civil y Comercial. Ustedes van a saber cómo hacer un testamento hológrafo válido. La importancia de que el cuerpo del testamento sea de puño y letra, todo en detalle lo vamos a estudiar en las últimas unidades cuando nos dedicamos a testamentos. Y el testamento por acto público, que es realizado con un escribano. También podemos hablar de las sucesiones y sus categorías, es decir, vamos a hablar de la sucesión universal, que presupone la adquisición de un conjunto de derechos y obligaciones transmisibles y que recibe el nombre de heredero a aquella persona a quien se le transmite una universalidad. Es muy importante que nosotros comprendamos desde ya que aunque la persona transmita o deje ante la muerte una sola vivienda, se está transmitiendo una universalidad. Porque no es solo la vivienda, sino que esa vivienda podría tener deudas que van a tener que ser satisfechas antes de que ese bien pase al heredero, y también puede suceder que además de esa vivienda tenga derechos y acciones, tenga crédito. Entonces cuando hablamos de los bienes de la herencia hablamos de una universalidad. Y que es distinto la sucesión particular cuando lo que se va a transmitir es un bien en particular o bienes en un conjunto pero definido. Por ejemplo, los bienes que se encuentren en el campo ubicado en tal lugar, las máquinas que se encuentren en tal fábrica. Entonces es importante que nosotros sepamos que se pueden calificar justamente las sucesiones de modo universal o de un modo particular. También en esta unidad es muy importante que ustedes aprendan lo que es la legítima. La legítima entendida como aquella parte que es indisponible
para el causante. Y que si el causante dispuso de todo, más allá de tener en cuenta este límite que el Estado le pone en la norma, eso se va a poder eventualmente revertir a través de distintos procesos que se llaman aquellos procesos de defensa de la legítima. En este orden sucesorio rígido que prevé el código, nosotros vamos a aprender cuál es la porción que dispone el causante. Si estamos hablando de la legítima de los descendientes tienen una legítima de 2/3. Por lo tanto, el causante va a poder disponer con libertad solo de 1/3 de todos sus bienes. La legítima de los ascendientes, o sea, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, va a ser de 1/2, quiere decir que el causante va a poder disponer de 1/2. La legítima del cónyuge va a ser de 1/2, o sea que queda disponible también otro medio. Y acá hay algo interesante que tiene que ver con la Convención de las Personas con Discapacidad, que es que nuestro Código Civil y Comercial posibilita una mejora para el descendiente o para el ascendiente con discapacidad de 1/3. También tenemos en cuenta en esta unidad, y los exhorto a que lean en particular, la regla general de la prohibición de contratar respecto de herencias futuras, que no tiene que ver con la posibilidad de planificar algunas cosas, sobre todo cuando se trata de mantener la unidad productiva de, por ejemplo, empresas societarias o explotaciones comerciales. Para que ustedes se acuerden, tenemos 2 formas de sucesiones reguladas en nuestro código: la legal o ab intestato, deferida por la ley, y la testamentaria, que es la que tiene que ver con la voluntad del causante. Y tenemos la posibilidad de una planificación sucesoria que nos lleva a la parte de los contratos, y se pueden acordar siempre que este plan sucesorio se encuentra en el artículo 10.10, Messi y Maradona. Messi y Maradona son la planificación sucesoria. Con esto tienen suficiente como para abocarse al estudio de esta unidad 2.